domingo pasado comenzamos en el capítulo 15, estuvimos predicando, debo decir, del versículo 21 hasta el versículo 28, el pasaje que corresponde a la fe de la mujer cananea. Quisiera hoy poder entrar con mayor profundidad en el tema. Quisiera tomar como base un versículo clave en este relato y luego de leerlo vamos entonces a orar y comenzamos la exposición de la palabra en este día. Y me refiero específicamente al versículo 27. Mateo capítulo 15, abra su Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 27. Esta afirmación que hace la mujer de nacionalidad, como relata Marcos, versículo 27, Sirofenicia, es tan importante que algunos han llegado a concluir equivocadamente que Jesús vino a comprender la complejidad y extensión de su ministerio en este momento dado. ¿Se imagina? Ahora, nuevamente tenemos ataques sobre la divinidad de Jesucristo. Y aquellos que ven que en la encarnación Jesucristo solamente fue un hombre con atributos especiales, pero un hombre, consideran que Jesús no entendía la complejidad de su ministerio hasta este momento en particular, lo que es totalmente falso, como vamos a exponer. ¿De dónde sacan tal conclusión? Por esta aseveración que hace la mujer cananea, y dice el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si recordarán, esta mujer que se acerca en un momento dado en que Jesús se había apartado, había entrado en una casa, quería estar solo con sus discípulos, ya había intentado hacerlo. Se había encontrado con aquella multitud de ovejas que eran muy grandes y eran como ovejas que no tenían pastor, dice la Escritura, y él sintió compasión y misericordia de ellas. Y nuevamente ahora Jesús saca un tiempo y se aparta, pero ahora se va a una región totalmente gentil. Y en este lugar una mujer se entera que Jesús estaba allí, tenía una gran petición. Su hija estaba atormentada por un demonio y va a solicitar la ayuda de Jesús. Va a clamar por misericordia para que Jesús cambie y transforme, libere la hija que tenía en tal condición. Y Jesús le va a decir en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, que parecía que luego de Jesús no haber contestado el reclamo de aquella mujer una y otra vez, al final parece casi negarlo. Es que no debo hacerlo. No está bien dar el alimento que corresponde a los hijos y darlo a los perrillos. Pero la contestación de aquella mujer fue una contestación que la propia Escritura recoge, que Jesús dijo en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esta mujer le dijo, sí, Señor, es cierto. Yo no soy uno de los hijos que se sienta a la mesa. ¿Me llamas perrilla? Eso soy. Pero le dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y algunos llegan a afirmar o a decir que de aquí se desprende que Jesús logró entender que su ministerio no se habría de limitar al pueblo de Israel. Máxime cuando en este evangelio, si usted recordará, en el capítulo 10, la Escritura claramente dice en el versículo 6 y en el versículo 23, que Jesús había enviado, comisionado a sus discípulos y les dijo que no saliesen de territorio judío, que solo a ellos principalmente predicaran el evangelio. Y ahora vemos un cambio, o un aparentemente cambio. ¿Es que realmente hubo un cambio? Jesús cambió de parecer, se dio cuenta en este momento, como algunos
afirman que su ministerio podía ser más abarcador. Es nuestro propósito en esta tarde poder ver a través de la Escritura que en el decreto de salvación, que en ese plan eterno que la Biblia habla, que Dios trazó para salvar a muchos en Cristo, de antemano estaban los gentiles. No es un mero acto de misericordia aparte. Es un acto de misericordia que tiene como propósito, como señalamos el domingo pasado, comenzar a trabajar en la mente de los apóstoles, el que la profecía de Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12 se cumplirían. Jesús había dicho al salvar a aquel enfermo del centurión y maravillarse de la fe del centurión, quien reconocía la autoridad de Jesucristo, y dijo que de esa misma manera vendrían muchos de oriente, de occidente, y se sentarían en la mesa con Abraham. Mesa que para la comunidad judía estaba reservada única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero Jesús comenzaría a afirmar y a evidenciar, como lo podemos ver aquí en el capítulo 15, que habría apertura y que Dios salvaría también a los gentiles. Cuando hablamos del decreto de salvación, nos referimos a ese plan de salvación concertado antes de la fundación del mundo para la salvación de muchos. Hay una falsa suposición que es la que yo quisiera que pudiéramos clarificar. Y es la suposición de que los gentiles tienen la oportunidad de salvación a través de la fe en Jesucristo, gracias al rechazo de los judíos. Eso es básicamente una suposición predicada y enseñada y aceptada ampliamente en nuestras iglesias. Que sí, Dios va a salvar gentiles, pero que los gentiles entran en el plan de Dios como consecuencia directa del rechazo de un gran sector del pueblo judío. ¿Es esto correcto? Entramos los gentiles a participar de ese plan eterno de salvación que la Escritura dice fue concretado, decretado antes de la fundación del mundo, solamente porque Israel no reconoció a su propio Mesías y le crucificó, y entramos nosotros los gentiles como una añadidura. Vamos a exponer, y es lo que pretendo hacer, que esa afirmación es falsa. El Evangelio de Mateo desde inicio, y quisiera que usted vaya al capítulo 1, evidencia no solo que Jesucristo es el cumplimiento, y aquí voy a ir un poco rápido porque es repaso, no solamente es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo 1:1, Él es la promesa hecha a David y es a la vez la simiente a través de la cual serían benditas o salvadas muchas familias de la tierra. Abraham. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero cuando uno mira la genealogía, esta porción de la Escritura que comienza en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 17, hay 4 mujeres que ya hemos dicho no es usual encontrarlas en una genealogía judía. Pero no solamente hay 4 mujeres en esa genealogía, sino 4 mujeres que al menos 2 sabemos contundentemente que eran gentiles. Y 2, casi estamos convencidos que es muy probable que lo hayan sido. Así que en la propia genealogía de Jesucristo se evidencia que ni aún Jesús, que viene del linaje real de David, y es la simiente prometida a Abraham, en la cual muchos serían salvos, ni Jesús mismo tenía sangre pura. No hay tal cosa como un judío de sangre pura. No existe. En la genealogía hay gentiles. Y vamos a ver que la razón por la que hay gentiles es porque Dios
decidió en la eternidad que los gentiles también, muchos gentiles, fuesen salvos. Así que lo primero que vemos en Mateo y nos encontramos es con una genealogía en la cual el propio Jesús cuenta con gentiles. Lo segundo que debe llamarnos la atención está en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Vienen unos sabios o magos de Oriente. Y aunque podría haber sospecha que pudieran ser judíos que provenían de Babilonia y por esa razón conocen que se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa hecha o la profecía narrada en Daniel capítulo 11, la mayoría entiende que posiblemente eran de procedencia gentil. Si fuese este el caso, tenemos aquí a unos sabios de Oriente que Dios les ha revelado y les ha mostrado el tiempo de la aparición, del cumplimiento de la promesa del Mesías. Y no solamente ello, cuando la anuncian, se encuentran como una comunidad religiosa que puede ir a los escritos sagrados y saber dónde nacería Jesús, dónde nacería. Y dirían en Belén de Judea. Pero ninguno de ellos procuró ir a Belén de Judea y ver si realmente se había cumplido la escritura. No les interesó. A quien único le interesó saber si realmente había nacido un rey llamado de los judíos era Herodes, porque para Herodes no debía reinar otro sino él y solamente él. Cuando entramos a Mateo capítulo 3 nos encontramos a un Juan el Bautista. Un Juan el Bautista que le envían una comisión de saduceos y de fariseos para ver con qué autoridad él está bautizando. ¿Quién le ha dado autoridad para llevar a cabo el ministerio? Y las palabras de Juan el Bautista son muy importantes, versículos 8 y 9. Se dirige a estos y les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que Juan el Bautista comienza nuevamente a dar evidencia que se acercaba un juicio y que todos los judíos que no se arrepintiesen pasarían por ese juicio. Sin embargo, habrían otros que no eran considerados hijos de Abraham. Eran piedras. Serían los perrillos del capítulo 15. Pero Dios los llamaría a la fe. Vamos al capítulo 8 de Mateo. Y allí nos encontramos con lo que ya acabamos de mencionar, la fe del centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía aproximadamente a 100 soldados, que él tenía autoridad sobre ellos. Dice el versículo 10 de Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el Evangelio de Mateo hay dos ocasiones en que Jesús exalta, presenta que hay una fe que debería existir dentro de la comunidad judía. Sin embargo, él no la ha encontrado. Y la encontró primeramente en un gentil, en este soldado romano. Pero no solamente vemos ello, sino que Jesús aprovecha la oportunidad en ese capítulo 8, versículos 11 y 12, y hace la siguiente afirmación: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús está afirmando que gentiles entrarían al reino de los cielos, del cual los judíos pensaban que ellos eran exclusivamente los herederos de tal reino. Y no solamente Jesús afirma que los gentiles entrarían en el reino y se sentarían con Abraham, no habiendo ninguna posición de superioridad, sino todos en igualdad, sino que más aún dice en el versículo 12: mas los hijos del reino, refiriéndose a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es interesante porque ese
crujir de dientes, y esa afirmación era una afirmación que usaban los judíos para hablar de lo que le iba a ocurrir a los gentiles cuando Dios estableciese el reino. Y Jesús está invirtiéndole y diciéndole: ustedes esperan que cuando el Mesías venga, pondría orden y los gentiles pagarían por ser inconversos, por ser lo que sea. Jesús le dice: no. A ese lugar y ese tormento lo experimentarán todos y cada uno de aquellos en los cuales no hay arrepentimiento ni fe. No se trata de ser judío ni de ser gentil. Continuamos en este Evangelio de Mateo y avanzamos al capítulo 11. Y en este capítulo 11 hay un momento muy importante. Y es el momento en el versículo 20 y 24. Al 24, ¿estamos ahí? Y dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecidos hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué tiene que ver esto con la inclusión de los gentiles? Claramente Jesús está afirmando que el pueblo judío ha tenido la oportunidad de escuchar de primera mano el mensaje del Evangelio. Y estas regiones habían tenido la oportunidad específicamente de escuchar a la palabra encarnada predicando. Y no solamente predicando, sino llevando a cabo todo tipo de señal que evidenciaba que Él era el Mesías prometido. Sin embargo, Jesús se encontró, vemos la escritura en el versículo 20, que no había arrepentimiento. Y Jesús anuncia nuevamente que en el día del juicio el castigo sería más severo sobre aquellas regiones judías que habían escuchado el Evangelio y lo habían rechazado, que sobre aquellas porciones donde vivían gentiles que cometían hechos obviamente pecaminosos, pero no habían tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. No está diciendo Jesús que los que no han escuchado el Evangelio no son responsables. Lo que Jesús está diciendo es que el pueblo de Israel estaba en una posición de ventaja y de esa misma manera serían juzgados delante de Dios. Pues la Escritura dice que al que más se le da, más se le demandará. En el capítulo 12 de Mateo, vamos al versículo 46 al 50. Y esta es otra porción que presenta nuevamente dentro del Evangelio de Mateo cómo habría apertura hacia los gentiles. Este es el momento en que la madre de Jesús y los hermanos se van a presentar y se van a acercar a algunos para decirle: ¿sabes qué? Ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús va a hacer la siguiente afirmación. Voy a leer solo del versículo 49 al 50. Porque hay mucho por el tiempo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y mire lo que dice en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano,
y hermana y madre. Observe que nada tiene que ver con ser judío, sino que Jesús está afirmando que su familia serían única y exclusivamente aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Cuando vamos al capítulo 15, que es el que ha dado paso a esta exposición, y al tratar de clarificar esa idea falsa de que los gentiles entran dentro del plan de redención, porque los judíos objetan o no reciben en su mayoría a Jesucristo, y Dios tiene entonces misericordia de los gentiles. Aquí en Mateo 15 vimos en el versículo 27 específicamente, en esta narración, cómo Jesús termina en el versículo 28 diciendo a esta mujer: grande es tu fe. Y ya escuchamos que ese grande es tu fe. Añadimos algo que no habíamos visto tal vez el domingo pasado. Vimos que la fe no estaba en el milagro, sino que ella se amparaba, que la fe estaba en ¿quién? En la persona de Jesús. Pero aquí hay algo también que debemos considerar. Esa fe se centra obviamente y se apunta hacia la persona de Jesús, pero dice y afirma que en la persona de Jesús o en Cristo también los perrillos hallarían pan. Esos perrillos en esta porción, en el contexto, hace referencia ¿a quién? A los gentiles. Adelantamos a Mateo capítulo 21. Versículos 33 al 46. Esta es la porción que narra la parábola de los labradores malvados. Y en esta parábola nos vamos a ubicar específicamente en el versículo 41. Jesús habla de este hombre que arrenda su terreno y aquellos se apoderan de su viña. El dueño manda a buscar lo que es suyo y a cada uno de los que envía, que hace referencia a los hombres de Dios, a los profetas, los tratan mal, los apedrean, los matan. Y al final el dueño de la viña dice: ¿sabes qué? No voy a perder mi tiempo, voy a enviar a mi hijo. Lo van a respetar. Y cuando se dieron cuenta que era el heredero, dijeron: aquí, esto es lo que tenemos que hacer. Si matamos al heredero, nos quedamos con la viña. Y Jesús afirma y dice, voy a leer en el 40, perdonen. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos mismos afirmaron, los que escuchaban la parábola: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De aquí algunos se amparan para enseñar la llamada teología de reemplazo, donde Israel, por causa de haber rechazado generalmente al Mesías, Dios se hace de un nuevo pueblo. Pero la Biblia no habla de que Dios cambia de pueblo o desecha un pueblo para tener otro nuevo pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. El pueblo que Él predestinó, decretó para salvación antes de la fundación del mundo. El concepto equivocado es el que los judíos tenían y el que nosotros hemos a veces creído de quienes conforman el pueblo de Dios. Es lo que Jesús ha clarificado cuando dijo: el pueblo, mis hermanos o mi familia,
son única y exclusivamente aquellos que el Padre les daría y que ellos vendrían y harían la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre en la Escritura es que vengan a su Hijo en arrepentimiento y fe. Y dice claramente ese versículo 43, que el reino le sería dado a otros, a otra gente. ¿Quién es esa otra gente? La iglesia en el Nuevo Testamento. Y esa iglesia en el Nuevo Testamento está representada por judíos y por gentiles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Aquí en Mateo capítulo 22 nos encontramos con la parábola de la fiesta de las bodas. Y esta parábola también es muy reveladora para lo que estamos afirmando. Porque principalmente esta parábola expone lo que Pablo enseña o afirma en Romanos. Y lo que vemos en el libro de los Hechos. Que el evangelio sería principalmente o primariamente predicado a los judíos. Pero que el evangelio no iba a ser confinado a los judíos, sino que iba a llegar ¿a quién? A los gentiles. Dice esta parábola en el versículo 12, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los invitados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jesús está anunciando lo que claramente va a decir en Mateo 24, el juicio que vendría y la destrucción en Jerusalén y el templo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes son los dignos? En Mateo capítulo 10 Jesús envió a sus discípulos y dijo que los dignos serían aquellos que al oír el mensaje del reino de los cielos abrirían sus casas, escucharían el evangelio. Dice que Jesús entonces les dice que el rey dijo a sus siervos, ya está todo preparado. Los que fueron principalmente invitados no son dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es lo que vamos a terminar viendo en el capítulo 28. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Nos vamos ahora al capítulo 25. Fíjense que estamos en un... Te dirá, pastor, ¿por qué va por todos estos pasajes? Porque Mateo es reconocido como el evangelio que es principalmente dirigido a los judíos. La temática básicamente de Mateo es, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas. En otras palabras, Mateo está argumentando, presentando evidencia una y otra vez a los judíos de que Jesucristo ciertamente era el cumplimiento de aquel ungido, el Mesías, el Cristo. Pero este mismo evangelio también evidencia y presenta que el evangelio no estaba limitado a salvar a los judíos. Y es lo que estamos viendo. Ahora en el capítulo 25, versículos 31 al 46.
Jesús ha hecho la profecía más larga que existe en el Nuevo Testamento. La profecía más larga en el Nuevo Testamento es la profecía sobre el monte de los olivos, conocida, o nosotros la tenemos en nuestra mente por Mateo 24, la destrucción del templo. El versículo 41 lee de la siguiente manera: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje se da en el contexto de Jesús estar anunciando la destrucción que vendría sobre Jerusalén, el juicio y el templo. Va dirigido específicamente a una comunidad judía. Y claramente Jesús está diciendo que aquellos que entran en el reino disfrutarán de ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Nada tiene que ver con ser judío. Serían juzgados los hombres unos u otros sobre la base del arrepentimiento y la fe que debía evidenciarse ¿con qué? Con obras. No somos salvos por las obras, pero las obras deben dar evidencia del cambio en nuestro corazón. Y Jesús está diciendo que el ser judío no excluía a los judíos del juicio. Por último, en este evangelio, en el capítulo 28, encontramos versículos 18 y 19, un enorme cambio. Si usted considera cómo inicia este evangelio y cómo termina, este evangelio inicia nuevamente presentando la genealogía de Jesucristo, evidenciando que Jesús viene del linaje real, que es el cumplimiento nuevamente de la profecía hecha a David, de la promesa hecha a Abraham. Y todo parece que se centra en el pueblo judío. Pero este evangelio no termina con un llamado a predicar solo a los judíos. Jesús ha resucitado. Y esta es parte de la porción de lo que tradicionalmente llamamos la Gran Comisión. Y en esta Gran Comisión, a diferencia de aquella comisión que le precedió en el capítulo 10, donde en el versículo 11 y en el versículo 23, Jesús limitó claramente el que los discípulos solo fuesen a predicar dentro del territorio que comprendía a los judíos. Ahora dice o afirma: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Evangelio de Mateo claramente muestra que hay una progresión paulatina donde la salvación y las promesas son cumplidas en Cristo, manifestadas al pueblo de Israel. Pero la salvación no se limitaba al pueblo de Israel. Y no solamente no se limitaba al pueblo de Israel. Podemos ver en Mateo
que el verdadero pueblo de Dios nada tiene que ver con ser parte del pueblo de Israel, sino con aquellos que creerían. Vaya conmigo brevemente al libro de los Hechos. Pasamos los 4 evangelios y llegamos al libro histórico. Y solo quiero hacer referencia a algunos de los pasajes que ya en el mensaje pasado leímos o citamos. Hay al menos 6 porciones en este evangelio, debo decir, libro histórico de los Hechos, que confirman que lo que acabamos de ver en Mateo fue precisamente lo que los discípulos continuaron haciendo. Primero vamos a Hechos 1:8. ¿Qué es lo que estamos viendo nuevamente en este día? Que el decreto de salvación, el plan de salvación, nunca se limitó al pueblo judío. Que de antemano Dios tuvo en mente salvar a los gentiles. Que los gentiles no entran a la salvación a última instancia porque Israel rechaza en su mayoría al Mesías. Y Dios entonces, como un acto de compasión, entonces dice, déjame salvar a algunos gentiles. En Hechos 1:8 Jesús le dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos, si quiere ver, otra afirmación de Jesús mismo, diciendo, recordándoles a los discípulos que el reino no se limitaba a Israel. La Escritura dice que después de la muerte de Jesús, Él resucita al tercer día. Y nuestra mente por lo general piensa que Jesús resucita, se aparece a los discípulos y sube al cielo. El libro de los Hechos dice que Jesús luego de la resurrección estuvo mostrándose a los discípulos por 40 días adicionales. Y en esos días, si usted lee ese capítulo 1, dice que les hablaba sobre el reino, que predicasen el mensaje del reino. Y vemos nuevamente en el versículo 8 que en ese mensaje del reino estaban incluidos los gentiles. No solamente vemos esa afirmación en el capítulo 1, sino que cuando vamos al libro de los Hechos, le invito a ir conmigo al libro de los Hechos, capítulo 9, vemos también en el llamado de Pablo, que Pablo sería un instrumento a los gentiles. Versículo 15. Pablo se le aparece a Saulo de Tarso, Pablo. Y mira lo que afirma la Escritura, versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, que es el profeta o el hombre que Dios envía para orar, para que Pablo reciba la vista. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Observe que el versículo 15 claramente dice que Pablo fue llamado y comisionado a predicar el evangelio a los gentiles. Si usted fuera al libro de Gálatas, no tiene que ir, vamos a seguir en Hechos, pero quiero darle una cita de Gálatas para que usted vea. En Gálatas 1, haciendo mención de ese mismo evento, Pablo dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Pablo le dice a los Gálatas que Dios lo había escogido desde antes de él nacer para que predicase el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, Dios había escogido a los gentiles antes de que el pueblo le rechazara. Y eso estaba en el corazón de Dios, la salvación de los gentiles.
Leímos algunos pasajes el domingo pasado en Hechos capítulo 10. Y solo por hacer mención de alguna de estas porciones, leímos en el versículo 34. Pedro dice entonces, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor, ¿solo de los judíos? De todos. Al punto de que cuando Pedro ve lo que acontece en casa de Cornelio, un gentil, versículo 47, Pedro asevera lo siguiente, hace esta pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 15. El capítulo 15 también lo mencionamos el domingo pasado y hay dos testimonios extremadamente importantes. El primer testimonio viene de la boca de Pedro y el segundo del medio hermano de Jesús, Jacobo. El primer testimonio podemos verlo del versículo 7 al versículo 11, esos versículos principalmente, Hechos 15 del 7 al 11. Pedro afirma, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. No solamente Pedro muestra o evidencia que los gentiles serían salvos, sino está afirmando que serían salvos a través de Cristo. No hay dos maneras de salvación, no hay una manera para los gentiles y una manera para el pueblo judío. Pero se levanta Jacobo y da también testimonio, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo claramente está afirmando que los gentiles pasan a ser parte del pueblo de Dios. Pero no solamente dice ello. Mira lo que dice en el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras, y va al Antiguo Testamento, de los profetas. O sea que lo que está sucediendo ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Dice, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Cómo dice Mateo? Mateo dice que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de David. Y aquí dice que Dios reedificaría el tabernáculo de David. ¿Y quién es el tabernáculo de David? No es un templo hecho con piedras. Era Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, este templo que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos, observe lo que dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces los gentiles entraron porque los judíos rechazaron al Mesías.
La Escritura claramente está dando testimonio de que eso es falso. Vamos a dejarlo hasta aquí y posteriormente vamos a entrar a las otras epístolas. Me gustaría que pudiéramos ver esto en las primeras cartas de Pablo, pudiéramos verlo en la carta a los Romanos, pudiéramos verlo en la carta a los Efesios, pudiéramos verlo en la carta a los Gálatas, algunas de esas cartas. ¿Y qué es lo que queremos seguir viendo? Necesitamos romper con esa falsedad de que Dios tiene dos pueblos, de que hay dos medios de salvación, un medio de gracia por el cual se salvan los judíos por una promesa hecha a Abraham, que acabamos de ver, que esa promesa hecha a Abraham es Cristo. Y hemos visto que esa promesa que es Cristo es salvación no solo a los judíos, sino también a ¿quién? A los gentiles. Y hemos visto que la manera de entrar en ese pacto no es por sangre, es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y hemos visto en Mateo que los que conforman el pueblo, la familia de Dios, no tiene nada que ver con ascendencia judía o con genealogía. Tiene que ver con aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y eso es maravilloso, porque nosotros no somos salvos ni hemos sido salvos y conformamos un pueblo diferente o somos ciudadanos de segunda clase. La iglesia es el pueblo de Dios y participa de la misma manera y es heredera de las mismas promesas del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo en que tú nos permites poder abrir tu palabra y leer lo que ella tiene que decir al respecto sobre dónde estaban ubicados los gentiles con relación a tu plan eterno de salvación. Ojalá podamos haber podido comprender y haber podido evidenciar que las Escrituras claramente establecen que los gentiles siempre estuvieron en tu plan. Que los gentiles no entran como una gracia secundaria debido al rechazo del pueblo de la nación de Israel, sino que tú, oh Dios, determinaste de antes de la fundación del mundo todos y cada uno de aquellos que habrían de ser llamados eficazmente por tu Espíritu, porque Jesucristo habría dado su vida por ellos. Te damos gracias por ser parte de ese pueblo, por ser parte de esa familia, por ser herederos de esas promesas. Y permítenos, oh Dios, poder vivir con ese corazón, reconociendo esa gran bendición. Que no se nos olvide, Padre Santo, la obra gloriosa y maravillosa que tú has hecho por nosotros en Cristo, pues tu palabra dice que a precio de sangre fuimos comprados. Que podamos vivir a la altura de esa vocación, de ese llamamiento con el cual fuimos llamados en tu gracia. Bendice a tu pueblo y ahora que nos acercamos también al Evangelio, a la mesa, a participar del pan y de la copa. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén también aquí en este acto presente, conscientes de que es por medio de la vida y del sacrificio de Jesucristo, de su obra completa, en que nosotros, oh Dios, podemos sentarnos a la mesa y disfrutar de ser parte de este nuevo pacto, de esta nueva familia, de este nuevo pueblo, de este nuevo hombre, como le llama Pablo en Efesios capítulo 2. Ayúdanos, Señor, a sentarnos a la mesa con un corazón, Señor, que tiene contentamiento y que aprovecha la oportunidad para la reflexión, para arrepentimiento, para la afirmación de la fe, para reconocer, oh Dios, que estamos aquí, que somos peregrinos y extranjeros, pero también para reconocer que la cena anuncia aquel día en que tú regresarás por tu pueblo y nuevamente compartiremos contigo a la mesa. Te damos gracias y nos preparamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.